Afortunadamente nuestro problema pasa por otro lado, volviendo aquí a Mendoza, aunque no deja de ser preocupante, claro está, la situación económica que se vive a raíz del impacto que ha tenido la pandemia, pero como te decía, nosotros por fortuna y gracias a Dios no tenemos esta situación sanitaria tan crítica. Un sector que, si bien es cierto, no ha sufrido recortes salariales, ni mucho menos, y ha tenido sus salarios asegurados mes tras mes, es el sector de los empleados públicos. Pero allí también se ha dado una situación que enciende una luz de alarma: el endeudamiento, la toma de créditos, préstamos que tienen los trabajadores estatales mendocinos. Ricardo Rodríguez se ocupa de este tema. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es verdad, lo que vos marcás es un dato importante a tener en cuenta y sobre todo en momentos como los que se viven, ¿no? En medio de la crisis por la pandemia. Lo que vamos a contar ahora tiene que ver con algo que surgió en la provincia de La Rioja, ¿te acordás? Cuando por allí un título daba cuenta que el gobernador de la provincia de La Rioja había decidido contratar a Amado Boudou, el ex vicepresidente de la Nación, para llevar adelante una suerte de ingeniería financiera en su provincia para tratar de resolverle el problema de endeudamiento que tienen los empleados públicos, que es altísimo en esa provincia, claro, y que genera una preocupación realmente importante. Claro está, La Rioja cuenta con un banco y ese es un detalle a tener en cuenta porque la idea que les acercó el ex vicepresidente, que al final luego se supo no fue contratado ni nada por el estilo, sino que fue una charla que tuvo el gobernador con Amado Boudou como conocedor de estos temas. Claro, que fue generó polémica, Richard, claro. Generó polémica porque está cumpliendo una condena Amado Boudou y además está inhabilitado para ejercer cargos públicos. Correcto. Claro. Lo que sí, después el propio gobernador de La Rioja aclaró ante esa información que en definitiva lo que había hecho es llamarlo por teléfono y hacerle una consulta, tener una charla bastante larga con él para pedirle un poco de asesoramiento en el marco de cómo avanzar en este tipo de situaciones. ¿Y qué le propuso Boudou? Concretamente que utilice al Banco de La Rioja para que el Banco de La Rioja compre toda la deuda de los empleados públicos que tienen con el sector privado y que esa deuda que se hace cargo el Banco de La Rioja luego sea refinanciada a los empleados públicos, pero con una tasa mucho menor de la que actualmente están pagando. Porque por allí pasa uno de los principales inconvenientes, claro, más allá del endeudamiento alto que han tomado. Es por eso que, bueno, aquí en La Pampa también ocurre lo mismo, hay otra preocupación en unas provincias del norte y aquí en Mendoza también están preocupados, inclusive algunos legisladores, planteando la posibilidad de avanzar por una suerte de desendeudamiento de los empleados públicos para darles una mano. Pero aquí no tenemos banco. Sí. Acá no tenemos banco, ¿cómo hacemos? Ese es el punto. Es decir, ¿de qué manera se podría llegar a resolver esta situación? Es decir, el Estado no puede salir a comprar deuda privada o de los empleados públicos con el sector privado, porque estaría en una situación realmente complicada. Ya está la provincia de Mendoza en una situación bastante complicada desde el punto de vista financiero. Imagínate que no está para meterse en otros negocios. Concretamente, lo que seguramente puede llegar a hacer en todo caso es buscarle la vuelta para hacer algún tipo de acuerdo con el sector privado para ver de qué manera se puede aliviar un poco la situación de estos empleados públicos. Pero enseguida te voy a contar por qué pasa una de las mayores preocupaciones a esta altura. Tenemos un par de placas para darnos cuenta de lo que estamos hablando, concretamente en el marco de esta situación. Por ejemplo, lo que preocupa es el alto endeudamiento, bien lo marcábamos recién aquí. Las financieras están a la cabeza de los acreedores, pero ojo, también allí hay mutuales y también aparecen algunas empresas que venden productos electrodomésticos, de electrónica, todo eso que en definitiva también les han hecho crédito a los trabajadores públicos. Toman créditos, como se ve, para el consumo. Ese es el punto principal de los créditos que están tomando actualmente los trabajadores públicos. El otro dato surge obviamente de avanzar, y en la siguiente placa nos vamos a dar cuenta, que no solo afecta a los empleados públicos de la provincia, del Estado provincial, sino que también llega este tipo de endeudamiento muy alto a los trabajadores municipales, Mario. Y esto es un problema realmente a tener en cuenta, porque ya estamos hablando de un sector importantísimo de la comunidad mendocina que, recordemos,
En Mendoza, solo en la provincia de Mendoza, en el estado provincial, se habla de más de 90.000 empleados, 93.000 empleados aproximadamente, que tienen relación con el estado provincial. Y en la gran mayoría los salarios más bajos. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Y con salarios bajos, ¿y qué ha pasado? Fíjate, apuntan a un plan de desendeudamiento, el que comentábamos nosotros, y que todavía no está resuelto. Es muy probable que algunos legisladores en los próximos días convoquen a los gremios para ver de qué manera se puede llegar a sortear esto con el tema mutuales, por ejemplo, en particular, y ver si se puede hacer algo por allí. Muchos tienen comprometidos más del 60% del sueldo. Y en algunos casos, me decían algunos integrantes, principalmente vinculados al sector policial, y acá voy con otro dato, que están en algunos casos prácticamente en el 100%. Y quiero hablar un poquito de este detalle, del tema policial, porque hablando justamente sobre esta cuestión y tratando de informarse uno respecto de cuál es la situación de los distintos sectores de la administración pública, nos encontramos con que los policías no cobran los servicios extraordinarios desde febrero. ¿No? Es una deuda que tiene el gobierno con la provincia, con los policías. Y para que tengas una idea, Mario, el servicio extraordinario que hace un policía, aquel que lo hace, le representa prácticamente más de la mitad del sueldo que cobran. Y claro, es que ahí hace la diferencia. Esa es la diferencia, se podría decir que es la fuerte comisión que tiene un policía para poder subsistir o sobrevivir en el marco de un sueldo bajo, que sigue siendo bajo todavía, más allá de algunas explicaciones. Que después da tela para cortar respecto de la recarga horaria, del cansancio, la fatiga, tiene que ver con eso, con ese trabajo extraordinario que tiene que hacer para que el sueldo sea más o menos decente. Claro, además, exactamente lo que bien marcás vos, ¿no? Es decir, ningún policía tendría que hacer servicios extraordinarios, partamos de esa base, salvo algunos detalles en particular u operaciones que se tengan que hacer sí o sí y deban resolver únicamente con personal policial. Pero ninguno tendría que estar trabajando de civil, como pasa, realizando servicios extraordinarios o con el uniforme, de acuerdo a como lo requiera el servicio, si cobraran buenos sueldos, ¿no? Si estuviesen muy bien remunerados. Bueno, desde febrero que no les pagan los servicios extraordinarios. Entonces, ¿qué me comentaban? Que a partir de esa fecha en que no están cobrando los servicios extraordinarios, muchos policías están incurriendo en toma de créditos para poder, en financieras principalmente, zafar del pago de algunas cuotas que le van quedando allí, que no las pueden pagar con su sueldo y que en definitiva tienen que resolverlo de manera inmediata para que no se lo coman los intereses. Es decir, una situación que preocupa, es algo que tendrá que el Ejecutivo empezar a ver. No solo se debe tratar un tema desde el ámbito legislativo que corresponde que se pueda avanzar, ¿por qué no?, a través de algún proyecto de ley, pero también no solo los gremios, sino creo yo que aquí vale y mucho el tema, sobre todo en este momento que estamos viviendo de la pandemia, mantener tranquilos, con la cabeza un poco limpia y pensando únicamente en su tarea a quienes deben resolver los problemas nuestros de cada día. Estoy hablando sector salud y sector principalmente de la seguridad, sobre todo en un momento de crisis como el que estamos transitando, Mario. Sí, y aquí se abre una discusión, un debate, seguramente en casa que nos está viendo debe estar pensando esto que se me cruza por la cabeza. ¿Y cómo hacemos con los privados? Porque a los privados también les pasa lo mismo. En muchos sectores del ámbito privado tienen esta misma situación, van pidiendo un préstamo para tapar una tarjeta, sacando crédito con otra tarjeta para tapar el agujero anterior y dar vuelta. Digo, acá existe una herramienta, quizá una posibilidad, por lo menos se evalúa, de desendeudar a los empleados públicos. ¿Y los privados? ¿Qué hacemos con los privados? Ese es el punto y ahora vos tenés una respuesta, seguro. O por lo menos la vamos a tratar de buscar. Ricardo, gracias.